a este tema, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como les decía, es muy importante, ¿no? Como les manifestaba en algún momento, la conducta del conductor precisamente es de carácter contagioso. ¿En qué sentido nos referimos a esto? De que precisamente los ocupantes, nuestros acompañantes en el viaje, a los cuales los llevamos precisamente, ellos perciben mediante gestos, actos, palabras, ¿sí? ¿Cómo es que se siente el conductor? ¿Qué tan calmado, qué tan seguro está tomando las emergencias o las condiciones adversas de la conducción? Y lo más importante es que usted transmita esa seguridad, ese aplomo, esa calma en la cual usted puede precisamente sobrellevar todas las vicisitudes que se presentan en la conducción. Por supuesto, claro está, ¿no? No es un asunto trágico tampoco, pero sí va a marcar la diferencia entre condiciones de inseguridad y de seguridad. Recordemos que el objetivo precisamente de conocer un poquito más lo que son las técnicas de conducción, las técnicas de anticipación, precisamente era propender a la seguridad de todos los usuarios viales, ¿no? Teniendo en consideración esto como un antecedente, como un preludio, precisamente decir que a nosotros nos corresponde como tal poder tener la capacidad de resolver situaciones de emergencia que se nos van a presentar durante un determinado viaje, ¿no? Aplicando precisamente unas técnicas apropiadas de la conducción. De allí la importancia de las decisiones preparadas que nosotros nos vamos a permitir compartirles y hacer redundancia, porque hay un factor común, un factor redundante en el cual usted tiene que reaccionar. Es decir, todas las maniobras bruscas están totalmente prohibidas para solventar las emergencias en la conducción. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, usted se ve en los casos que vamos a hacer referencia a continuación y no debe bajo ninguna circunstancia frenar bruscamente o retirar de la misma manera el pie del acelerador, ¿no? Cualquiera de ellas puede generar daños o situaciones o consecuencias mucho más graves de lo que aparentemente estaríamos previniendo. Por decir, si usted frena bruscamente, ¿qué va a pasar? Se van a bloquear las ruedas. Si usted deja de desacelerar igual abruptamente, su vehículo puede apagarse y puede perder el control sobre el mismo. Por ello, hago hincapié en estas dos pequeñas observaciones, ¿no? En ese sentido, nos vamos a referir entre algunas, las más comunes, las más habituales que justamente se presentan, ¿no? Digamos que usted está circulando por una vía, sea con una capa de rodadura de pavimento, una capa de rodadura de lastrado, en el cual por tema de las condiciones climatológicas, probablemente una mala preparación de sus capas inferiores, probablemente una mala construcción que lo hicieron con el afán de abaratar costos, ya hace y genera precisamente que en la vía se presenten las primeras grietas, ¿no? Usted se da cuenta que en una vía van a aparecer grietas cuando usted lo asemeja como la piel de cocodrilo. Ese es el paso previo a que en dicha vía van a presentarse baches, ¿no? Este tipo de deterioro generalmente es por la mala composición y mala construcción de la vía, en lo cual usted justamente va circulando, atraviesa una grieta, atraviesa un bache. Esto podría generar lo que les acabo de manifestar, ¿no? La apertura del capot. Entonces, al abrirse este capot, se levanta de manera brusca, obstaculiza su visual de la conducción y, por supuesto, ¿qué generaría? Que usted pierda el control del vehículo y que se genere un posible accidente de tránsito. Ante aquello y en todas las emergencias, usted tiene que anunciar a los demás ocupantes de las vías que ha sufrido, que está pasando por una emergencia, anunciando mediante las luces de parqueo, orillando hacia la derecha, hasta encontrar un espacio adecuado para estacionarse. Ahora bien,
¿Por qué se trata este tema con mucho cuidado? Porque como les recomiendo, ¿no? Usted tiene que apagar, cortar el encendido de su motor. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que se levanta el capó. Podría generar una chispa, podría generar un conato de incendio. Y esto nos percatamos nosotros porque empieza a generarse un humo de color blanco, ¿no? Por lo tanto, ustedes saben que ante este tipo de incendios o conatos de incendios, lo que menos se recomienda es que se utilice el agua, ¿no? Por eso usted lleva en su kit de emergencia de cumplimiento obligatorio un extintor de polvo químico seco, ¿no? Ante aquello, usted si no cuenta con eso, puede utilizar una manta o ropa totalmente secas para tratar de sofocar las llamas de este inicio de la ignición que produce el incendio, ¿no? Entonces, no solamente es el suceso de que se levante el capó, se quita la visual del conductor, sino también podría generarse un pequeño incendio. Ante aquello, usted va a tomar el control, la calma de la situación y va a hacer que los ocupantes precisamente se bajen del vehículo, ¿no? Para que usted tenga mayor posibilidades de controlar la situación. Obviamente tienen que hacerlo por el costado derecho, ¿no? Y por supuesto, tomando las respectivas medidas de precaución. Otro de los casos que se consideran como emergencias en la conducción, precisamente tiene que ver con el reventón de un neumático, ¿no? ¿Y esto por qué se origina? Hemos escuchado probablemente de la mala condición de los vehículos. También esto se suma con la mala condición del neumático en sí por el deterioro. A pesar de que es nuestra obligación, nos olvidamos de revisar, de chequear cómo se encuentra su presión, su labrado. Estuvimos presionados con la prisa de tiempo y probablemente no tuvimos el tiempo de revisarlo o no tuvimos la respectiva precaución y decidimos llevar al extremo el uso del neumático, ¿no? Un neumático con un labrado mínimo por debajo de lo requerido es proclive precisamente a reventarse. Y en el menor de los casos, ¿no? En el menor de los casos. Imagínense que la gráfica apenas nos indica cuando el neumático apenas ha sufrido el reventón. Es recomendable que usted circule lo menos posible, ¿no? O en su defecto no circule con un neumático reventado. ¿Sí? Entonces usted va circulando por la vía, de pronto, y una recomendación, no circule siempre con los vidrios totalmente de las ventanas de las puertas cerradas, porque eso no le va a permitir escuchar lo que está pasando afuera. Entonces, una alternativa es escuchar un ruido, un estallido, seguido de un fuerte tirón del volante. Eso es más que seguro que usted ha sufrido el reventón de un neumático. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Debe controlar la dirección del vehículo, sujetando el volante con firmeza, como con ambas manos, ¿sí? Y justamente detener su vehículo mediante el freno de motor. ¿Cómo se apelaba a esta situación? Reducir a la anterior marcha, a la más fuerte, a la que más resistencia se presente, para que usted al final, ya paulatinamente, empiece a frenar de manera suave, sutil y retirando de a poco el pie del acelerador, ¿no? Parece que sí les presentamos también un video que hacía referencia ante aquello, ¿no? Ante todas las circunstancias de emergencia, precisamente lo que debe hacer usted es guardar la calma, no asustarse, recuerden que esto es contagioso, no apretar los frenos, sujetar firmemente el volante con ambas manos y girar lo estrictamente necesario, ¿no? Eso es un asunto muy importante porque su vehículo prácticamente podría perder la tracción y el control. Continúe justamente levantando el pedal del acelerador, no bruscamente, y cómo retiene la marcha de su vehículo, regresando a las marchas más anteriores, ¿no? A las que presentan, como les decía, mucho mayor resistencia y que ya no les desarrolle demasiado torque, ¿sí? Otra de las emergencias que precisamente se presentan
Y es porque muchos conductores, y no son ustedes obviamente, no han acudido a un curso de capacitación de manejo y de conducción a la defensiva y no saben que está totalmente prohibido cuando viene un vehículo en sentido contrario, en horas de la noche, con baja cantidad de iluminación, producir y generar el encandilamiento. ¿Qué tal si yo hago lo mismo? Las condiciones de peligro se incrementan. Ustedes saben que el conductor a la defensiva evita las condiciones de conflicto con otros usuarios o con otros conductores, ¿no? Tenemos ante esta situación, como les decía, nosotros vamos a quedar cegados por la luz del vehículo que viene en sentido contrario y esto genera una ceguera temporal, una ceguera momentánea, ¿no? Usted inclusive siéntase desconfiado de las propias percepciones y cuando tenga baja capacidad de visión, sobre todo en la noche, reduzca la velocidad, en su defecto, como les dije, ¿no? Si ve que las condiciones son adversas, es mejor no conducir, ¿sí? Si sus reflejos son frescos, está en un buen estado de salud, le va a tomar no menos de 5 segundos para recuperarse en el tiempo de la visión. Imaginémonos que el hecho de conducir fatigado, habiendo ingerido alcohol, va a hacer precisamente de que este tiempo sea mucho más largo. ¿Y qué es lo que sucede con mucho más tiempo, con la capacidad de perder la visión? Dependiendo de la velocidad, usted va a recorrer mucho más tiempo y va a ser mucho más peligrosa la situación. Nuestro ojo, digámoslo así, necesita cierto tiempo para adaptarse a los cambios bruscos. Es más o menos la analogía siguiente, ¿no? Usted sale de un cuarto oscuro y es impactado por los rayos solares. Es casi algo así lo que sucede con el encandilamiento y de hecho acá es mucho más peligroso porque por lo menos usted en el momento de que está en su domicilio o en un cuarto oscuro, usted no se moviliza, pero en cambio en el encandilamiento usted va circulando sobre una carretera y quién sabe las condiciones que justamente se dan, ¿no? Y como hemos sabido y como conocemos, pues en la noche, por la oscuridad del ambiente, nosotros justamente observamos y detectamos que la visión del paisaje se reduce notablemente. Nuestros costados aparentemente se pierden, desaparecen, salvo pocos metros que los faros iluminan. El paisaje va a ser impreciso, la percepción de los relieves, de la profundidad, colores no van a percibirse de manera adecuada. Es como cuando usted tiene lo que ofertan actualmente, ¿no? Un monitor HD, High Definition, 4K, prácticamente vuelve a como que tuviéramos una tecnología anterior, más o menos para hacerle la analogía de comparación, ¿no? Entonces, el panorama para nosotros se achica, solamente vamos a ver lo que tenemos a través del parabrisas, ¿no? Y es una condición tan monótona, tan relajante, que probablemente ver los vehículos a los costados, objetos al costado de la vía, animales que cruzan de pronto en la ruta, o un camión detenido sin las luces de anticipación de una emergencia, puede precisamente generar lo que les decía el accidente, ¿no? Nosotros no vamos a tener al 100% una apreciación de las distancias y por supuesto tenemos lamentablemente que tener esta consideración muy lamentable. Ahora, ¿qué se recomienda que nosotros hagamos en la conducción, en la marcha? Es fácil lo que tenemos que hacer. Si usted ya fue encandilado, evite mirar los faros del vehículo que viene en sentido contrario. Desvíe la línea, perdón, la vista hacia las líneas laterales externas de su carril o en su defecto también existen otras señalizaciones, ¿no? Las tachas, como se conocen, o comúnmente las denominamos ojos de gato, o las balizas también, que están al costado de la vía y que nos puede ayudar, ¿no? Maneje lo más cerca posible de estas, guíese por estas,
habiendo disminuido la velocidad, obviamente, como les dije, no haga lo mismo. Evite encandilar al otro conductor. ¿Por qué? Porque el riesgo se va a potenciar, ¿no? Baje por lo general las luces. Si alguien viene, esto incluso viene relacionado con la cortesía en el volante. Mantenga de paso, también bajo cualquiera sea la circunstancia, los faros en buen estado y desde luego bien alineados, porque eso le va a permitir que usted tenga una visión mucho más clara del camino por el cual usted va circulando. No, otra de las emergencias precisamente es la patinada sobre la calzada. Recordemos que esto puede ser consecuencia precisamente de la lluvia, condición atmosférica adversa, en la cual precisamente el pavimento está húmedo, ¿no? Usted puede pasar por un charco de agua en el que precisamente y coincidentemente le toca de pronto hacer un giro y nota que su vehículo comienza a patinar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, lo que les decía, ¿no? No tocar el pedal del freno de manera brusca, ni tampoco levantar el pie del acelerador. Ligeramente, pausadamente, eh, cuando usted haya corregido precisamente el patinazo, tiene que orientar la dirección en el otro sentido. Esto precisamente le va a ayudar a que usted recupere el control y la tracción de su vehículo. Por lo tanto, en este caso, tiene que moderar la velocidad, manejar con suavidad el volante y el freno también, levantar ligeramente el pie del acelerador, sujetar firmemente el volante, girar enseguida el volante en la misma dirección en que se mueven las ruedas traseras al deslizarse, si lo manifesté en una sesión anterior, y, pero con todo, recordemos también, si la parte trasera de su vehículo patina hacia la izquierda, usted tiene que virar o girar el volante también hacia la izquierda, y viceversa, ¿no? Tan pronto usted sienta que su vehículo recupera la trayectoria, gire en el sentido opuesto, tampoco de manera brusca, ¿sí? Para que su vehículo tampoco vaya circulando a manera de zigzag, ¿no? Justamente aplique gradualmente lo que es el freno para evitar que se bloqueen las ruedas. Iniciamos la presentación, de hecho, manifestando aquello, ¿no? Hay que, hay que evitar el frenado brusco y, por supuesto, también la desaceleración de esa manera que sería demasiado perjudicial. Y finalmente tenemos y hablamos de lo que es el tema de la rotura de parabrisas, sí que puede presentarse precisamente cuando usted está circulando por un camino de terreno de grava o de piedras, o en una vía asfaltada en el cual se dio un pequeño derrumbe, un alud, desperdicios que vinieron de la parte alta, y precisamente qué es lo que sucede, ¿no? Cerca del vehículo que le precede, salta una piedra, ¿no? Puede ser impactado con el borde, recorrido por el labrado del vehículo que le antecede a usted, y ¡pum! ¿No? Por no usar otra palabra, se escucha una especie de explosión, ¿sí? Como un disparo sería la palabra, ¿sí? Y el parabrisas precisamente se desquebraja. ¿Qué es lo que pasa? Como les decíamos, ¿no? Tomar con la mayor calma la circunstancia, sin prisa, pero con pausa, quitar suavemente el pie del acelerador, mantener firme el volante, como les decía, y anunciar a los demás usuarios precisamente de la emergencia que usted está sobrellevando en ese momento. Ahora bien, suponiendo que en el camino, en el lugar, está lloviendo incesantemente, no sería aplicable de todas las recomendaciones que les voy a compartir, ¿no? Tuvo una rotura el cristal, ¿no es cierto? En el caso, justamente tiene que buscar en primer lugar un lugar donde vea mucho mejor, ¿no? Dirija su vehículo, deténgalo. Lo que recomendaría es de manera urgente pida el auxilio inmediato porque justamente digamos que se encuentra resquebrajado en estas condiciones de cristal.
usted tendría que romperlo totalmente para abrir un orificio, un hueco, para que a través de ello pueda ver. Pero como les decía, a lluvia, no son condiciones adecuadas, va a ser peor la solución o en su defecto. Rómpalo totalmente si es que va bajo condiciones adecuadas, porque podrían quedar restos de cristales que con el viento podrían ser empujados hacia la parte interna del vehículo y podría generar heridas a los ocupantes. A pesar de que el vidrio, el cristal de un vehículo, precisamente tiene una particularidad en su construcción, no tiene bordes filosos, podríamos decirlo, sino que se crean unas partículas pequeñas con bordes redondeados. Sin embargo, de aquello no deja de ser peligroso, ¿no? Y hay que mejor tener cuidado. Se recomienda mejor en este caso si ha tenido un rajamiento superior al 80-90% del parabrisas, pues mejor detener la marcha y pedir el auxilio, ¿no? Si es una pequeña parte que ha sufrido el daño y le permite a usted, pues, permítase también llegar a su lugar de destino, ¿no? Como decimos, nosotros siempre concluimos nuestras presentaciones con la confianza, con la seguridad precisamente de que va a ser de suma utilidad en algún momento. Y más bien en el caso de las emergencias, esperemos que no lo sea, ¿no? Porque no deseamos tampoco tener estas malas experiencias, pero bueno, en el caso de darse, es recomendable también poder determinarlo, ¿no? Y nosotros habíamos hablado también de que en el lugar conocido como autopista o vías de alta circulación de velocidad, lo más recomendable era no marchar en retroceso, ¿no? Más aún cuando nosotros tenemos que conducir en la noche. No conduzca, ¿por qué? Porque justamente va a haber inconvenientes con otros vehículos que se aproximan. Si usted decide bajarse, hágalo tomando el respectivo recaudo, que sus acompañantes lo hagan siempre por el lado de la derecha. Y si usted lo hace, considera que las condiciones son de seguridad, pues permítase hacerlo así. Caso contrario, como les hemos recomendado, ¿no? A modo de ser un peatón, use prendas reflectantes que le permitan que el resto de los usuarios, en este caso conductores, lo vean a la distancia y tomen las respectivas precauciones. Hay algún tema que muchos de los usuarios olvidan, que es precisamente anunciar en zonas donde la cantidad de visión, iluminación es baja, es nula, es mínima, no encienden precisamente las luces intermitentes, ¿no? No señalizan y ahí es cuando tenemos que encontrarnos con las nefastas noticias en los diarios de que prácticamente el conductor tuvo un impacto muy fuerte y fue mortal, ¿no? Porque el otro conductor no señalizó precisamente la emergencia que estuvo atravesando, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos permitido hacer este tipo de recomendaciones que, como les digo, esperamos que sean de suma utilidad para ustedes, ¿no?